vida que nosotros elegimos no es un plan de vida que podría ser deseado por otras personas y, sobre todo, por el Estado. Imagínense ustedes que mi plan de vida tiene que ver con todos los días desayunar con whisky, almorzar con whisky, tocar la guitarra, que no sé tocar, pero vamos a poner, y así sucesivamente. ¿Sí? Decir, bueno, yo digo, bueno, pero mi plan de vida es mi vida. Entonces, ¿podría el Estado, porque la pregunta es esa, ¿en qué medida el Estado puede interferir en querer hacer cambiar el rumbo de mi vida? Ojo, vamos a presuponer que la finalidad del Estado en este caso es una finalidad correcta, es decir, no, señora, usted no puede estar tomando todo el día porque le hace mal, ¿sí? ¿Qué pasa cuando? Porque obviamente si nuestro proyecto, nuestro plan de vida se condice con los fines del Estado y de otras personas, no habría problema. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando la elección que nosotros hacemos es una elección que quizás no es la elección que se espera? ¿Sí? Ese modelo de virtud, de cuestiones de desarrollo personal no se condice con ese modelo de vida que yo elegí, sino por el contrario es autodegradante, como por ejemplo en lo que yo les decía respecto del alcoholismo. ¿Qué pasa? Esa cuestión, que no es nada sencilla, porque ustedes en el texto inclusive tienen referencia a los distintos argumentos que se utilizan, y vamos a ver en algunos fallos de la Corte, para de alguna manera el Estado intrometerse, ¿sí? En la privacidad de una persona y decir, no, bueno, así no. Ese modelo no es el modelo que nosotros esperamos de vos, por lo tanto, imagínense esto, que no, yo les pongo el ejemplo muy gráfico que tiene que ver con el alcoholismo. Imagínense lo que fue en su momento poder tener una pareja del mismo sexo, es decir, ahí también la finalidad del Estado podría estar orientada a salvaguardar la familia y la procreación. Entonces, fíjense cómo aún desde los argumentos que podríamos considerar más supuestamente más correctos, más virtuosos, sí hay una interferencia. El problema es determinar que esa interferencia sí puede ser admitida o no puede ser admitida por la Constitución y por nuestro ordenamiento jurídico. Yo siempre cuando les pongo la imagen esa que está esa persona ahí en la montaña, siempre les ponía el ejemplo, les decía qué pasa si yo, por ejemplo, para ver también cómo la necesidad que el Estado acompañe, no solamente tiene que ver con una faz negativa de decir, bueno, el Estado no se mete, que reviente como pueda, ¿sí? Imagínense ustedes que a mí se me ocurre, mañana me levanto y digo, bueno, me voy a comprar un pasaje de avión y me voy a ir a escalar una montaña. Llego a la montaña y el señor que está ahí abajo de guardabosque, guardaparque, no sé cómo se dice, me dice, señora, usted no puede subir en la montaña, usted tiene que caminar por la costanera de Corrientes. Usted no tiene el entrenamiento físico, no tiene la capacidad pulmonar, no tiene tata. Y yo digo, no, mi proyecto, mi plan de vida, mi sueño tiene relación con escalar la montaña. ¿Sí? Entonces imagínese, subo, hago 2 kilómetros y ¿qué pasa? ¿Quién me tiene que ir a buscar con el helicóptero? El Estado. Sí, el Estado me va a tener que decir, ay, esta señora le dijimos que no podía subir, pero ella insistió. Bueno, ¿quién me va a ir a buscar? Me va a ir a buscar el Estado. Y esa es la parte que generalmente nos hace ruido de la determinación del plan de vida. Pasa lo mismo con el consumo de estupefacientes, pasa lo mismo con lo que tiene que ver con el alcoholismo, con todas las cuestiones que, o sea, va a tener que estar el Estado, y esa es la faceta que menos nos gusta, porque siempre tendemos a pensar, bueno, eligió que se jorobe, tomó la decisión, bueno, perfecto. Bueno, entonces esos son por ahí los aspectos, ¿sí?, constitucionales que ahora vamos a ver respecto de los modelos de Estado que por ahí nos suelen hacer ruido, ¿sí? Imagínense ustedes cuál sería el efecto de interferencia de daño a personas, a terceras personas,
¿Qué es lo que tiene que ver, por ejemplo, con los con las cuestiones que, los ejemplos tontos que yo les estoy tirando? Bueno, si yo soy una persona que eh, le decía hoy, mi proyecto de vida, aunque degradante, es tomar whisky todo el día, y bueno, mientras que yo no produzca un daño a terceros, y ojo con el peligro de daño a terceros, que ustedes ya lo vieron en derecho penal, ¿sí? No, yo no, eso ustedes saben que no está permitido. Ahora, porque imagínense que ante el peligro, cualquier interferencia del Estado sería permitida. Si yo supongo que vos en ejercicio podés llegar a ser, y bueno, tendría que tener detenida o bajo observación a la mitad de la población. Obviamente eso no está permitido. Ahora, ustedes imagínense cuál sería la afectación de terceros. La afectación de terceros, en el caso que yo estoy tomando whisky todo el día, sería que yo, después de desarrollar mi propio plan de vida, agarre mi auto. ¿Sí? Ahora, que agarre mi auto y ese acto que no tiene que ver, a ver, ese acto sí habilitaría la intervención del Estado. ¿Por qué? Porque obviamente me van a hacer un test de alcoholemia y yo voy a quedar detenida acá en la costanera, ¿sí? Ahora, fíjense que en realidad la afectación no es el peligro de la afectación de los... Yo sé que esto por ahí a uno no le gusta. Todas estas discusiones se dieron también respecto al consumo de estupefacientes, ¿sí? O sea, si en realidad la intervención y la penalización de la tenencia para consumo personal, ahora vamos a ver algunos casos de la Corte Suprema, habilitan o no habilitan el ejercicio y la intervención del Estado. ¿Está? ¿Por qué? Porque imagínense que si yo digo, bueno, no, hubo pronunciamientos de la Corte en ese sentido, decir, bueno, no, pero si esta persona está en este estado, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Porque hipotéticamente en algún momento puede provocar un daño a tercero. En realidad, cualquiera de nosotros que estamos acá y podamos no tomar ni hacer nada de esas cosas, podemos provocar un daño a tercero. Es decir, el peligro, no cualquier peligro ni cualquier situación habilita la intervención del Estado y mucho menos, obviamente, en su faceta penal. Eso ya ustedes lo estudiaron. Ahora, entonces, la intervención, en este ejemplo que yo les daba, la intervención del Estado en el tema de conductas autodegradantes, como por ejemplo puede ser el consumo de alcohol, se permite cuando yo provoco un daño a terceros, ¿sí? Pero no sobre el hecho de la elección del plan de vida, sino sobre el daño a tercero, que en este caso sería que yo agarre ahora el auto, tiqui, me vaya y haga desastres en la calle. ¿Me siguen o no? Entonces, esas cuestiones uno tiene que tenerlas en claro, ¿está? De qué cosas se entienden cuando nosotros hablamos de la elección del plan de vida y en qué cuestiones, y vamos a ver ahora cuando veamos, desarrollemos un poquito lo que tiene que ver con el Estado, los modelos de Estado paternalista y perfeccionista, cómo esas cuestiones se van a ir dando así con claridad. Ahora vamos a ver un poquito de eso. Esto ustedes lo saben, esto es puro Carlos Nino, ¿sí? Los argumentos de Carlos Nino en relación con la autonomía personal son los argumentos que de alguna manera están presentes en muchos de los pronunciamientos de nuestra Corte Suprema, todo lo que tiene que ver con lo que le decía el fallo Basterrica. Por ejemplo, los argumentos de la autonomía personal también estuvieron presentes en el fallo FAL de la Corte en el año 2012, es decir, esta forma de entender la autonomía personal, que obviamente es una forma liberal de concebir los derechos, es de alguna manera lo que ha permeado a nuestra Corte Suprema en muchas de sus decisiones. No sé si ustedes pudieron estar, bueno, yo no los invité cuando debatimos en la facultad el tema de la eutanasia, ¿sí? Cuando no, ni me acuerdo el nombre de la eutanasia, derecho a la vida u obligación. O sea, esa era el nombre de la charla. Bueno, hicimos toda una cuestión que obviamente desde distintos ámbitos yo abordé de la perspectiva de la autonomía personal, varios profesores, algunos del ámbito del derecho penal, del derecho civil, desde todo evaluamos esa que también, le decía, deriva de este artículo, de que es la posibilidad de decidir mi propio plan de vida y también decidir cuando ese plan de vida se termine. Así,
Eh, este concepto de autonomía personal tiene que ver, obviamente, es un concepto, les decía, muy abierto, muy liberal en sus posiciones. Yo no estoy, y siempre no sé si a ustedes les hice la aclaración, porque cuando estoy hablando de liberal, hablo de liberalismo político, no hablo de mi ley. O sea, el contexto de situación, el contexto jurídico, ¿no? No, por favor. Estamos hablando de, sobre todo lo que tiene que ver con un punto la perspectiva de los derechos, sobre todo del punto de vista anglosajón. Estamos ahí, ¿no? No estamos hablando de liberalismo como las cosas que uno escucha hoy que le dan urticaria. ¿Está? En esta noción, ¿cuál sería la obligación del Estado? La obligación del Estado es, de alguna manera, en este modelo de mirar los derechos, de reconocer los derechos, tiene que ver con el acompañamiento, ¿sí? Yo elijo mi propio plan de vida, ahora el Estado debe acompañar y diseñar instituciones, eso vamos a verlo ahora con el paternalismo estatal, que de alguna manera codigen mi proyecto de vida. Ahora, también tiene que, por un lado, no establecer modelos de virtud personal. ¿Cuáles son los modelos de virtud personal o familiar? Nosotros hemos tenido muchísimos ejemplos, es decir, cuando el Estado me dice, de muchas maneras, algunas más directas, otras menos directas, ¿qué se espera de mí? ¿Qué es lo que yo debería hacer? Sí, bueno, yo debería casarme, debería tener tantos hijos. Ustedes saben que hay modelos a nivel internacional que hasta a uno le dicen cuántos hijos uno puede o debe tener y con una sanción. Esos son modelos de estados muy perfeccionistas. Me dicen con quién debo casarme, por eso yo les digo la discusión en torno al matrimonio igualitario. Me dicen que debo casarme. Esta es una discusión muy interesante que se dio inclusive cuando se reformó el Código Civil y Comercial. Ustedes saben que parte de la discusión, ustedes saben que de alguna manera eliminarse las causales del divorcio vincular, obviamente para poder eliminar las causales tuvimos que eliminar las obligaciones, ¿sí? Porque si no hay obligaciones no podía haber sanción. Una de las discusiones que tenían que ver con la autonomía personal era sobre los efectos de las relaciones. Entonces había muchos doctrinarias que sostenían que deberían en caso de ruptura del vínculo, debían asimilarse los efectos del matrimonio y de la unión convivencial. Claro, a uno le puede parecer lindo eso, porque decir, bueno, si yo, por ejemplo, que estoy en una unión convivencial, adquiero vocación sucesoria, que no lo tendría, sino parece hasta convincente y es atractivo. Ahora, fíjense cómo también de esta manera, que parece correcta, que parece de alguna manera permisible o parece abierta o parece defensora de los derechos, de alguna manera, al asimilar dos situaciones, se nos está diciendo a nosotros que a lo mejor una pareja que decide no casarse, pero vos no te casás, no importa, yo te doy los mismos efectos que el matrimonio. Fíjense cómo, por eso les digo, la discusión no es sencilla, porque a veces cosas que nos parecen tentadoras, que muchas veces tienen que ver con nuestra propia forma de entender el mundo. Todos nosotros tenemos, ¿no es cierto?, nuestros sistemas de creencia, creemos que las cosas tienen que ser de esta manera, y el que no hace las cosas como a nosotros nos parece, obviamente, en algunos casos habría que no hacerle caso, y en otros casos, si somos un poquito más autoritarios o autoritarias, creeremos que la ley y el Estado tienen que intervenir con toda la fuerza, ¿sí? Entonces, en esa discusión, fíjense ustedes cómo se plantean de alguna manera esta suerte de dicotomía, ¿no? De decir, bueno, la elección de los planes de vida, todo muy lindo. En principio podemos decir que el Estado no debe diseñar, ¿sí? Y el diseño del Estado, eso también es una aclaración,
los diseños de virtud, de excelencia humana, el Estado los hace a través de muchos mecanismos. No es que larga una ley, dicta una ley, donde dice artículo 1, ¿sí? Las cosas, establecemos que a partir de hoy el modelo de virtud es este. No, se hacen de formas muy sutiles, ¿sí? A través de la propaganda del Estado. Eso es un mecanismo que también el Estado utiliza muchas veces. Se hace a través de leyes, beneficiando, premiando algún modelo de vida dentro del otro. O sea, hay formas mucho más, bueno, ustedes saben que, por ejemplo, prohibir el divorcio es una forma, era una forma, hasta el año 85, precisamente de decirle a la persona que una vez, ahora vamos a ver el caso especial, que una vez que la persona se casa, el vínculo no se puede disolver. O sea, ahí ustedes tienen claramente una elección de modelo de vida a través de la intervención del Estado. ¿Sí? Esto de la no intromisión, lo que les decía también, de la no intromisión del Estado, que es a veces a través de formas muy sutiles, de mecanismos, y que no están en una sola disposición, sino que son disposiciones que se entrecruzan, pero que van sobre todo tienen una línea que muchas veces está relacionado también con los periodos en que los estados, de alguna manera, más que los estados, a veces los gobiernos tienen o tienen relación con algunos grupos religiosos, es decir, hay muchas formas de la relación, porque ustedes saben que obviamente eso se involucra con otro principio que tiene que ver con la neutralidad del Estado. El Estado debe ser neutral, ¿sí? Y esa neutralidad tiene que ver con que cada persona, además, tiene garantizada su libertad de conciencia y su libertad religiosa en nuestro país. De alguna manera, adherir, y tengo muchísimos ejemplos en las provincias de cómo esa, de alguna manera, neutralidad del Estado se ve afectada, porque depende de los gobiernos, hay siempre una tendencia que muchas veces tiene más que ver con especulación política, pero que tiene efecto en las leyes, tiene efecto en las disposiciones, la forma en que se establecen las políticas públicas, es decir, nada es inocente, todas las cosas que se hacen afectan los derechos de las personas y sobre todo de las personas que no entienden que ese sea su modelo de virtud, ¿sí? Ustedes saben que las religiones, todas las religiones tienen un modelo de virtud y excelencia personal que puede ser compartido o no por el resto. Y ahí es donde el Estado precisamente debe ser neutral. ¿De qué manera? No dándole preferencia a ninguna de esas religiones, de esas creencias, de lo que sea, ¿sí? ¿Por qué? Porque de alguna manera esos son campos que se involucran con la moral, ¿sí? Porque nosotros, y acá hay una cuestión también que es importante, de algún punto entendemos que cuando hablamos de la moral, entendemos que cualquier acto de una persona puede afectar la moral. ¿Sí? Ahora, ¿qué moral? ¿Mi moral personal? Es decir, porque imagínense ustedes que mi moral privada o autorreferente, a mí me pueden afectar muchas cosas. Yo vivo acá a la esquina, tengo una plaza y yo paso cuando los chicos estaban en la escuela y hay un montón de chicos que están besándose en la plaza. Imagínense ustedes que eso habilitaría que yo llame a la policía por decirles que a mí no me gusta, que eso me afecta en mi moral. Imagínense ustedes todos los actos que a ustedes personalmente les pueden afectar en su moral privada. Muchas cosas. Hay cosas que a mí no me gusta ver, yo siempre digo. Que eso no tiene que... Y bueno, ¿qué hago? Miro para otro lado. ¿Está? Es decir, no todas las cuestiones que involucren a las terceras personas pueden afectar mi moral privada. Es más, a mí me puede afectar muchísimas cosas que no me gusta ver, que no me gusta escuchar. Ahora, lo que yo no puedo pretender que ese no me gusta o esa afectación de mi moral privada de alguna manera habilite la intervención del Estado. ¿Sí?
O sea, ¿qué moral es la que protege el artículo 19? La moral social o intersubjetiva, que está dada ¿por qué? Por la prohibición del daño relevante a terceras personas. También ustedes saben perfectamente que la noción de daño relevante, no cualquier cuestión afecta el daño relevante. Imagínense con el ejemplo que dábamos al principio de esta señora que se va y que toma alcohol todo el día. Y sí, quizás muchos de sus vecinos no le guste ver, no le guste escucharla, no le guste ver el estado en que se encuentra. Que eso no implica la afectación del daño relevante a terceras personas. Sí que agarre el auto, ¿sí? En ese ejemplo que nosotros damos. Es decir, no cualquier intervención, no cualquier afectación de la moral es una moral que habilita la intervención del Estado y de la ley. ¿Está? Aunque, obviamente, nosotros si hay algo que sabemos que precisamente no nos gusta, es que la gente viva como a nosotros no nos gusta. ¿Sí? Todos tenemos una forma, les decía recién, en la que creemos que el mundo se debe desarrollar. Y eso también lo vamos a ver cuando veamos la clase que viene, la noción de estereotipos y cómo eso precisamente se vincula. Es decir, todos hemos sido formadas y formados conforme a, y también nos hemos socializado y ya hemos adquirido algunas cuestiones en las que creemos que el mundo debe desarrollarse. O sea, que la vida de relación de las personas debe desarrollarse, y es interesante entender que no cualquier afectación que a mí personalmente, a mi grupo, a mi religioso, a mí lo que sea, puede de alguna manera sostener la intervención de terceros. Tiene que ser un daño relevante, y vamos a ver ahora esa noción de daño relevante, lo vamos a ver respecto a algunos pronunciamientos de la Corte Suprema, ¿sí? Acá hay una cosa que es importante también, que tiene que ver con la privacidad y el derecho a la intimidad, ¿sí? Generalmente, bueno, ustedes lo habrán visto algo en constitucional, yo no voy a parar un poquito, no voy a detenerme mucho acá, pero sí es importante que sepan que son dos nociones distintas, ¿sí? La autonomía personal, la privacidad, habíamos visto, está prevista en el artículo 19, también en algunos artículos del sistema interamericano, del sistema universal. Sabemos que, les decía, no hay un desarrollo así tan grande a nivel internacional como el que nosotros por ahí tenemos para dentro de los estados, pero sí sabemos que en definitiva es esa libertad de realizar las acciones que no causen daño a los demás, eso es lo que venimos hablando, y poder armar un proyecto de vida lejos de planes ideales, ¿sí? Lejos de lo que de alguna manera se ha ido moldeando desde el Estado, de tercero para nosotros. Esa capacidad de decidir, que es de la que nosotros hablamos, precisamente tiene que ver con este artículo. Bueno, ustedes ahí tienen referencia a Angélica Yeli y a Vidal Campos respecto de este artículo. En el tema de la vida privada, bueno, acá la Corte Interamericana hace algunas referencias, la posibilidad de desarrollar la propia personalidad, las aspiraciones, determinar la propia identidad, que esto va a tener también algo muy importante. Después vamos a ver la clase que viene, definir sus propias relaciones personales, identidad física, social, la autonomía personal, desarrollo personal, el derecho a establecer y desarrollar relaciones con otros seres humanos y con el mundo exterior, conforme sus propias decisiones, nuestras propias decisiones, mejor dicho. Intimidad y privacidad, decíamos que no son conceptos asimilables, si bien nosotros tenemos algunos pronunciamientos de la Corte Suprema, donde la Corte Suprema los ha utilizado en forma indistinta. Por ejemplo, me viene a la cabeza Ponseti y Balbín. En Ponseti y Balbín la Corte utiliza de manera indistinta estos conceptos, pero no son conceptos iguales, y ahora vamos a ver por qué. La intimidad protege un espacio de la vida donde uno desarrolla son lugares comunes, podríamos decir, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con la protección de nuestro hogar, de nuestra casa, de nuestras comunicaciones, ¿sí? De la forma en que nosotros exteriorizamos nuestros sentimientos. Y la privacidad tiene que ver con un aspecto muchísimo más amplio, ¿sí? Que son todas aquellas facetas de la personalidad que a lo mejor,
analizar, esto se ve mucho cuando nosotros vemos de la protección de datos personales, por ejemplo. No vamos a ir por ahí, pero sí es importante saber que la privacidad resguarda todo ese núcleo de cuestiones que a lo mejor, si yo analizo separadamente, no tiene mucho sentido, pero cuando uno de alguna manera las ordena y las puede ver en conjunto, son lo que dicen los autores, una verdadera radiografía de la persona, ¿sí? Los libros que leo, la música que escucho, con quién me junto, el punto al que voy, todas las cuestiones que hacen a un ámbito de mi campo decisional que es mío, ¿sí? Ahora vamos a ver por qué hacemos estas diferencias, pero por qué es importante, porque ambas, privacidad e intimidad, están contemplados, algunos aceptan de alguna manera regulaciones, limitaciones, y además están contemplados en artículos de la Constitución diferentes, ¿sí? El derecho a la intimidad está protegido ¿en qué artículo? Si yo hablo de la casa, de las cartas, de la protección la protección de las comunicaciones epistolares, de la inviolabilidad del domicilio, ¿de qué artículo estoy hablando? Ese es el 18, el debido el proceso 18, legal. Exactamente, ese es el artículo 18, es decir, el derecho a la intimidad, ¿sí?, en la Argentina está protegido en el artículo 18. En cambio, las acciones privadas y el derecho a la privacidad está contemplado en el artículo 19. ¿Sí? ¿Y por qué es importante hacer esta diferencia? ¿Sí? Porque el derecho a la intimidad, ahí ustedes tienen referencia alguna, esto está sacado del texto que ustedes tienen que estudiar, así que no hay mucho problema, pero el derecho a la intimidad, por un lado, acepta, les decía, regulaciones, limitaciones que el derecho a la privacidad no acepta. Es decir, si ustedes, por ejemplo, yo les preguntara qué estudiaron en procesal penal respecto a la inviolabilidad del domicilio, yo les diría que ese es un derecho absoluto. ¿Ustedes qué me dirían? Que no. ¿Por qué? Porque se puede acceder a través de una orden de un juez. Exactamente. Es decir, en protección de ese artículo 18, precisamente, lo que se establece es la forma en que legalmente se puede acceder a, por ejemplo, al domicilio de una persona o a la intervención, por ejemplo, de su comunicación epistolar. Esto ahora ustedes saben que tiene todo un desarrollo respecto de los correos electrónicos, porque ya nadie escribe carta, ¿sí? Pero sí sabemos que todo lo que tiene que ver con la intimidad respecto de en la cuestión laboral, por ejemplo, hay muchísima jurisprudencia que analiza eso, hasta qué punto, por ejemplo, el empleador puede, no sé si lo vieron en laboral, puede leer los correos del empleado cuando esos correos han sido en horario de trabajo y cuando la cuenta, por ejemplo, pertenece al empleador. O sea, hay todo un desarrollo, ¿sí?, en función del artículo 18. Mientras que en el artículo 19, ¿sí?, lo único que habilita la intervención es el daño a tercero. ¿Sí? Entonces, esas diferencias son importantes. ¿Por qué? Porque si nosotros pensáramos que el derecho a la privacidad, el derecho a la privacidad necesita un desarrollo argumental mucho más fuerte, porque su protección es más fuerte que la del derecho a la intimidad. ¿Sí? Entonces, eso es importante. ¿Por qué? Porque de alguna manera el desarrollo del propio plan de vida tiene una protección más fuerte que en principio, salvo la afectación relevante de derechos de terceras personas, no admite intromisión del Estado. ¿Sí? En cambio, vimos, ustedes lo habrán visto seguramente en los ejemplos que damos, el derecho a la intimidad sí admite regulación, no cualquier regulación. Ustedes además conocen todo lo que tiene que ver con la jurisprudencia. Fíjense respecto de qué pasa si los códigos procesales, por ejemplo, tienen hasta establecido que en qué casos
se puede entrar a la casa de una persona sin su consentimiento. Bueno, eso lo saben de memoria, y toda la jurisprudencia que eso ha ocasionado, ¿sí? Cuando uno, por ejemplo, estudia, eso a mí me encantaba, lo del fruto del árbol venenoso, ¿se acuerdan? En materia probatoria. ¿Qué tiene que ver con eso? Tiene que ver con esto, es decir, yo puedo tener una prueba, ¿sí?, vulnerando, por ejemplo, el domicilio de la persona cuando no tengo una orden judicial, o cuando esa orden judicial fue obtenida a través de una mentira. Ustedes han estudiado eso y todas las consecuencias que eso tiene o no. En Estados Unidos saben que cuando uno mira, por ejemplo, o estudia algunos casos, o cuando ve las películas, saben que, por ejemplo, hay casos impresionantes, en que hay un caso que no me estoy acordando el nombre, que encima era una situación en la que la policía había obtenido, era un caso encima bueno, involucrada la muerte de un niño, un caso de pedofilia, donde encima la policía había obtenido la zapatilla, o sea, estaba la zapatilla de la criatura en poder de que luego sería el acusado, y toda esa cadena probatoria fue interrumpida porque no pudo ser utilizada en el proceso. ¿Por qué? Porque no había sido obtenido legalmente. O sea, fíjense todo el desarrollo que ustedes conocen, ¿sí?, respecto de la cuestión, ¿está? Inclusive yo siempre, esto de las cuestiones de cómo de alguna manera se relaciona, ¿no?, el derecho de intimidad, la privacidad de la persona, también tiene mucho que ver con los modelos de Estado, es decir, en qué punto el Estado no es inocente y de alguna manera, podríamos decir, moldea las aspiraciones. Hay muchísimas formas. Ahora vamos a ver si podemos dar algunos ejemplos en los cuales ese diseño, que nunca es neutral, sino que siempre va para tiene una intención, puede ser o no puede ser admitido. Obviamente hay muchísimas formas de elección también. La clase que viene voy a ver si podemos hablar un poquito de los estereotipos y cómo muchas veces los estereotipos y lo que se espera de nosotros moldea nuestro propio campo decisional. Digamos, muy interesante el debate en torno a la autonomía en ese punto. Vamos a ver si nos da el tiempo, pero no me quiero ir del tema. Esto del principio de no interferencia lo venimos diciendo, el tema de la prohibición del Estado, ¿sí?, y de establecer modelos de virtud, modelos de excelencia humana, modelos de familia ideal. Ustedes vayan completando de alguna manera con las ideas que se les viene a la cabeza, pero sobre todo tiene que ver con en qué punto no puede meterse, no puede interferir, ¿sí? Y en qué punto también terceras personas no pueden interferir en este campo de decisiones. Ahora bien, si nosotros decimos que esto solamente se habilitaría respecto del daño a terceros, también esa discusión es una discusión muy interesante, porque yo puedo, como les he dado con el ejemplo de la plaza, entender que cualquier cuestión es un daño a terceros, ¿sí? En este punto, los modelos de Estado también son importantes, porque son precisamente quienes de alguna manera van a ir moldeando a través de distintas políticas. A veces son claras, a veces no son claras, pero hay una intención, ¿no es cierto?, de llevarnos de alguna manera, o de convencernos, porque a veces puede no ser punitiva ni puede ser intromisiva, pero sí a través de el convencimiento que uno de determinado modelo. Todas las propagandas, por ejemplo, no sé si ustedes alguna vez han analizado las propagandas desde el Estado. En la época de Franco, por ejemplo, hay toda una publicidad en España que es muy clara acerca del modelo de familia que se pretendía desarrollar, digamos. Hay distintas formas, no solamente a través de las leyes, ¿sí? Hay distintas formas, algunas más aparentemente más inocentes, pero que en realidad sí tienen
una clara visión e interpretación acerca de cómo se pretende que las personas desarrollemos nuestras decisiones, ¿no? Bueno, en estos modelos de Estado, que tengo que decirlo, a veces hay políticas del Estado que se van mezclando los dos componentes de paternalismo y de perfeccionismo. Nosotros decimos que desde el punto de vista de la autonomía personal, el modelo de Estado paternalista es un modelo que nosotros admitimos, ¿no? Los modelos paternalistas tienen que ver con que el Estado, lejos de establecer modelos de virtud personal, se encarga de, podríamos decir, de colaborar para que nosotros podamos desarrollar nuestro propio plan de vida. Ahora bien, se establecen políticas tendientes a, de alguna manera, vamos a ponerlo entre comillas, cuidarnos, sí. Típico ejemplo de política paternalista tiene que ver con la obligación de la utilización del cinturón de seguridad cuando uno va en el auto. O sea, esa es una típica política paternalista. Otras típicas políticas paternalistas tienen que ver, por ejemplo, con todo el dinero que invierte el Estado en decirnos que fumar está mal. Si hay alguien que si va a hablar, no sé quién tiene el micrófono habilitado. O sea, hay distintas maneras, ¿sí? Esto que les decía, que pueden ser a través de la obligación legal de tener un cinturón de seguridad, y obviamente si no lo tengo una sanción, y esto de las políticas tendientes a, de toda la propaganda, de decirme, bueno, mira, no tomes, no fumes, no hagas esto, aunque me cobren unos impuestos increíbles. ¿Por qué? Porque eso te hace mal, ¿sí? Y también asegurar, si todo un aparato estatal, que por ejemplo tiene que ver con la cobertura de salud pública, que va a responder por las consecuencias de mis propias decisiones, ¿sí? En este ejemplo que yo les daba hoy, de modelo de virtud personal, que a lo mejor puede ser considerado autodegradante, como esto de tomar whisky todo el día, ¿sí? Bueno, si yo después del consumo de sustancias o de whisky necesito, por las consecuencias que eso ha traído en mi cuerpo, bueno, un Estado paternalista va a tener que estar ahí con la cobertura sanitaria. ¿Me siguen o no? O sea, eso que desde una posición por ahí más autoritaria no ha servido, porque la primera reacción que uno suele tener es decir, bueno, es libre, que sea libre también para las consecuencias.